Doña Carmen, una venerable vendedora de verduras que cuenta con una humildad que le ha acompañado durante toda su vida, solía obsequiar hortalizas a un indigente en las últimas etapas de su vida. Con el paso de los años, un joven adinerado se presentó en su puesto del mercado. La primera luz del alba ya se colaba entre los añejos tejados de la ciudad cuando doña Carmen emprendía su camino al mercado. A sus 78 años, su figura se mostraba encorvada y sus manos arrugadas evidenciaban las dificultades de una vida laboriosa, aunque su espíritu combativo permanecía tan vigoroso como en sus años mozos. A esa temprana hora, las calles se encontraban casi vacías, habitadas únicamente por unos cuantos gatos que revolvían la basura en busca de comida. Con un paso firme, aunque pausado, doña Carmen avanzaba, llevando su delantal de cuadros rojos ya atado y su cesta de mimbre, que se mecía al ritmo de sus pasos. A medida que se acercaba al mercado, los primeros sonidos del despertar de la ciudad comenzaban a saturar el ambiente. El deslizamiento de las pesadas puertas de hierro de las tiendas, las voces roncas de los trabajadores que iniciaban sus labores y el distante ronroneo de los primeros autobuses que empezaban a circular. Para doña Carmen, esos sonidos eran casi una melodía familiar, un recordatorio de que un nuevo día estaba naciendo lleno de nuevas oportunidades. El mercado bullía de actividad. Al llegar, los puestos de comida ya atraían a obreros y empleados en busca de un desayuno rápido. Mientras tanto, los comerciantes de verduras descargaban sus productos, organizando sus stands de manera meticulosa y exhibiendo sus mercancías con esmero. Doña Carmen tenía su modesto puesto en una esquina discreta del mercado, al lado de una pared que lucía grafitis sobre su superficie desconchada. No era precisamente el mejor sitio, pero después de tantos años ella se había habituado a él. Colocando su cesta en el suelo, comenzó a desplegar su limitado surtido de verduras, algunas cebollas, un manojo de zanahorias y unas pocas papas un tanto arrugadas. Aunque no era gran cosa, sería suficiente para comenzar el día. Mientras organizaba su pequeño puesto, doña Carmen no podía evitar mirar con cierta envidia a los puestos vecinos, mucho más vistosos y llenos de vitalidad. Estos tenderetes lucían repletos de vegetales brillantes y frescos que invitaban al paladar. Encontrabas allí calabazas de un brillo intenso, racimos de uvas compactos y jugosos, y pilas de naranjas de un intenso color que parecían pequeños soles acumulados sobre las mesas. Con un suspiro de resignación, recordaba cuando su propio espacio solía desbordar con la misma abundancia. Esos tiempos de prosperidad, sin embargo, ya eran solo un recuerdo lejano. A medida que los primeros clientes comenzaban a deambular por el mercado, examinando meticulosamente cada puesto, doña Carmen dibujó en su rostro una sonrisa cordial. Una señora mayor, envuelta en un grueso abrigo de lana a pesar del calor incipiente del día, se acercó para inspeccionar las verduras de doña Carmen. «Buenos días», saludó doña Carmen con un gesto amable de cabeza. La mujer llamada Maribel era una viuda que frecuentaba el mercado. Vivía sola en un modesto apartamento no muy lejos de allí y había desarrollado una relación de cliente habitual con doña Carmen a lo largo de los años. «Buenos días, Maribel. ¿Qué te gustaría llevar hoy?». Maribel examinó con escepticismo las verduras disponibles, tocando algunas con gesto crítico y sacudiendo la cabeza en desaprobación. «La verdad es que no tienen muy buen aspecto hoy», comentó con cierta tristeza, «pero supongo que tendré que hacerlo con lo que hay». Una sensación de vergüenza se apoderó de doña Carmen mientras seleccionaba y empacaba las verduras en una bolsa de papel para Maribel. Sabía que sus productos distaban de ser los mejores disponibles, relegada como estaba a aceptar lo que los proveedores le ofrecían a precios que pudiera pagar. Maribel pagó con cierta reluctancia, y doña Carmen la observó marcharse, sintiendo una mezcla de pena y frustración por no poder ofrecer mejor calidad a sus fieles clientes. Por un breve momento, doña Carmen pareció disminuir aún más en tamaño, encogiendo su cuerpo bajo el peso de una carga invisible que parecía aplastar sus frágiles hombros. Sin embargo, ese instante de vulnerabilidad fue fugaz. Rápidamente,
endureció su rostro con una mirada de firme determinación y volvió a enfocar su atención en los escasos clientes que todavía se acercaban a su modesto puesto. El tiempo pasaba lentamente y las ventas de doña Carmen fueron mínimas, como solía ser habitual. Mirando con cierta amargura las pocas monedas que había ganado, reflexionaba sobre su situación. Era lógico que los clientes prefirieran los productos frescos y abundantes de los puestos vecinos en lugar de sus modestas ofertas. A pesar de ello, se consolaba pensando que había hecho lo posible por vender. Con un suspiro de fatiga, comenzó a recoger las verduras que no había logrado vender, guardándolas de nuevo en su canasta de mimbre, preparándose para el regreso a su humilde hogar. De repente, un sonido cercano capturó su atención. Era el gruñido inconfundible de un estómago vacío. Alzando la vista, los ojos de doña Carmen se encontraron con los de un hombre desaliñado que se encontraba cerca de su puesto. Este hombre, delgado hasta casi la extenuación, llevaba ropas desgastadas y rotas. Su rostro, marcado por arrugas que parecían demasiado profundas para su edad, estaba oscurecido por una barba descuidada de varios días. Sus ojos, hundidos y brillantes, reflejaban un abismo de desesperación y hambre, una imagen que resonaba con la propia precariedad de doña Carmen. El corazón de doña Carmen se contrajo al observar tan afligente escena. Observó a su alrededor, buscando alguna muestra de atención hacia el hombre, pero nadie más parecía notar su presencia mientras él se dirigía lentamente hacia su puesto. «Por favor», susurró el hombre con una voz rasposa, mientras extendía una mano temblorosa hacia ella. «Algo de comer». Doña Carmen sintió un escalofrío al ver su estado lamentable. A lo largo de sus años en el mercado, había sido testigo de numerosos indigentes rogando por algo de alimento, pero este hombre parecía llevar la desesperación escrita en cada línea de su rostro de manera particularmente intensa. Instintivamente, ella recogió las 2 cebollas y las 3 zanahorias que quedaban, colocándolas en una bolsa. Agregó la última papa que tenía, sintiendo un nudo en la garganta al hacerlo. Eso era todo lo que le quedaba, el total de sus ventas del día. «Tome esto, buen hombre», dijo con voz temblorosa mientras extendía la bolsa hacia él. «Lo necesita más que yo». El hombre miró la bolsa con una mezcla de sorpresa y confusión, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente se dio cuenta de las verduras dentro de la bolsa, sus ojos se iluminaron de asombro. Yo no puedo aceptar esto, señora», balbuceó. «No tengo con qué pagarle». Doña Carmen sacudió la cabeza con firmeza y le extendió nuevamente la bolsa. «Por favor, tómelo. No puedo soportar ver a alguien pasar hambre delante de mí». El hombre vaciló un momento, pero el rugido insistente de su estómago rompió el breve silencio. Con cautela, como si temiera que todo fuera una broma cruel, extendió la mano y tomó la bolsa que doña Carmen le ofrecía. Sus dedos delgados se aferraron al obsequio con una mezcla de temor y gratitud, como si pudiera desvanecerse en el aire. Sus ojos, que momentos antes parecían vacíos y resignados, ahora brillaban con un atisbo de esperanza mientras contemplaba las verduras. «Gracias», articuló con una voz áspera pero cargada de sinceridad. «Que Dios la bendiga, buena mujer». Sin esperar más, el hombre se dio la vuelta y se alejó tambaleándose, desapareciendo entre la multitud que llenaba el mercado. Doña Carmen siguió con la mirada al hombre hasta que se desvaneció entre la multitud, su rostro surcado por arrugas, mostrando un contraste de tristeza y una resuelta determinación. Aunque había perdido la modesta suma que había ganado ese día, no sentía remordimientos. En aquel breve momento, al presenciar la profunda desesperación en los ojos del hombre y al brindarle unas pocas verduras que mitigaran su hambre, doña Carmen experimentó un sentimiento que la escasez había erosionado desde hacía tiempo: la esperanza. Ella redescubrió la creencia de que no todo estaba perdido, que el mundo aún guardaba rincones de bondad, no totalmente sombríos ni despiadados. Se aferró a la idea de que, a pesar de los rigores de la vida, existían destellos de luz en la oscuridad, pequeñas pruebas de que la humanidad aún podía mostrar compasión. Esa clase de esperanza
Era un tesoro que el dinero no podía comprar. Con un renovado sentido de propósito, doña Carmen recogió su canasta vacía y comenzó el camino hacia su pequeño apartamento. Al anochecer, cuando llegó a su hogar, tuvo que contener un escalofrío al entrar en la diminuta habitación que constituía su refugio. Las paredes, agrietadas y sucias, apenas retenían vestigios de lo que alguna vez fue una capa de pintura alegre y acogedora. Un aire frío se infiltraba por las grietas de la ventana, cuyas cortinas, carcomidas por las polillas, colgaban lánguidamente. Cada paso que daba hacía crujir el viejo suelo de madera, y el pequeño catre que usaba como cama mostraba unos muelles que no prometían un descanso confortable. Colocando la canasta en un rincón, doña Carmen encendió un pequeño calentador que luchaba por caldear el frío ambiente del cuarto. Se envolvió en su viejo chal y encendió el pequeño televisor situado sobre una mesa desgastada, más por la compañía del sonido de fondo que por interés en algún programa en particular. En la pantalla del televisor, un animado presentador relataba con entusiasmo la inauguración de un nuevo casino en la ciudad, un lugar repleto de esplendor y extravagancia. Describía cómo enormes fuentes desbordaban champán espumoso y las mesas de juego lucían tapetes de terciopelo, mientras camareros vestidos en impecables trajes servían a los asistentes. Era un universo de riqueza y opulencia, tan ajeno a la realidad de doña Carmen que parecía provenir de otro mundo, completamente inalcanzable para ella. Doña Carmen observó las imágenes con una expresión apagada por unos momentos, sintiendo cómo la ostentación de esa otra vida la abrumaba. Finalmente, con un suspiro de fatiga, apagó el televisor. Se levantó con esfuerzo y procedió a calentar un tazón de sopa instantánea, su sencilla cena de esa noche. Mientras revolvía la sopa que empezaba a emitir vapor, los recuerdos inundaron su mente de manera inesperada. Memorias de una época más feliz, cuando era una joven casada con su esposo Miguel, y el futuro parecía prometedor y lleno de luz. Rememoró su hogar modesto pero lleno de amor, el sonido de las risas de sus hijos pequeños jugando en el jardín y la cocina siempre perfumada con el aroma de los platos que preparaba junto a Miguel, rodeados de la calidez de un hogar lleno de vida. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos al recordar a su amado Miguel, que había fallecido hace años, y a sus hijos, Samuel y Elena, quienes se habían trasladado a la gran ciudad en busca de mejores oportunidades, las cuales ella nunca pudo ofrecerles. Hacía tanto tiempo que no sabía nada de ellos, y cada recuerdo de esos tiempos dorados agudizaba la soledad de su presente. En los peores momentos, cuando el frío parecía calarle hasta los huesos y su estómago protestaba por la escasa comida, la anciana no podía evitar preguntarse si sus hijos alguna vez pensaban en ella, si sentían aunque fuera un leve resquicio de culpa por haberla abandonado a su suerte. Pero no, se dijo a sí misma enérgicamente, mientras sorbía su sopa con avidez. No debía culparlos. Ella misma los había instado a marcharse, a buscar un futuro mejor, lejos de aquel pequeño pueblo que se había quedado en pantalla en la pobreza y el estancamiento con el paso de los años. Doña Carmen siempre había soñado con una vida mejor para sus hijos, una vida que les permitiera surgir y escapar de la miseria. Por mucho que les doliera a ambos separarse, habría valido la pena si ellos lograban alcanzar la felicidad. Al menos, eso era lo que siempre se decía a sí misma en las largas e interminables noches de invierno, cuando el frío le calaba hasta los huesos y el viento aullaba con furia en el exterior como una bestia monstruosa acechando tras las endebles paredes de su apartamento. En esos momentos, doña Carmen solía abrazarse las rodillas y tratar de recordar los rostros de sus hijos. Sin embargo, por más que se esforzara, sus rasgos parecían tornarse más borrosos con cada año que pasaba, disolviéndose en la niebla de sus recuerdos. ¿Se acordarían ellos de su madre? ¿Pensarían en lo mucho que los había amado y en los sacrificios que había hecho por ellos? Doña Carmen albergaba la esperanza de que así fuera, aunque muy en el fondo sabía que era improbable. En su mundo de brillantes oportunidades y abundancia, apenas habrían tenido tiempo para dedicarle un pensamiento a su vieja madre, que se pudrió en la pobreza.
Durante algunas noches el frío se intensificaba hasta tal punto que doña Carmen luchaba para encontrar el sueño. El viejo calentador, casi inútil, emitía apenas un tibio resplandor de calor que no era suficiente para repeler el agudo frío invernal. En esos momentos, la anciana se envolvía en sus mantas ya desgastadas, enterrando su rostro en la almohada, intentando retener cualquier rastro de calor corporal. A pesar de sus esfuerzos, el frío lograba infiltrarse a través de las rendijas de las ventanas y paredes, como una neblina espesa que se colaba hasta lo más profundo de su ser, provocándole un doloroso escalofrío que le recorría los huesos. Esas noches, cuando el frío y el hambre se combinaban en una cruel sinfonía, eran insoportablemente duras. El espíritu de doña Carmen se debilitaba y la desesperación parecía estar a punto de engullirla por completo. En la soledad de esas horas oscuras, a menudo se preguntaba si había cometido algún error fatal. Se cuestionaba si sus supuestos pecados habían sido tan severos como para condenarla a una vida tan penosa. ¿Había sido acaso una persona tan vil en algún pasado distante como para merecer un castigo tan implacable y continuo? Sin embargo, cada vez que esos pensamientos oscuros y dudosos empezaban a tomar control, se reafirmaba con determinación. No, ella no lo creía así. Durante su vida su único propósito había sido vivir de manera honrada y justa, trabajando incansablemente y cuidando de su familia con todo el amor y dedicación posibles. ¿Cómo podría eso ser considerado un crimen o ser digno de algún castigo divino? Con cada reflexión, se recordaba a sí misma que, a pesar de las adversidades, su conciencia estaba limpia, y eso le daba la fuerza para enfrentar otra noche fría, sostenida no solo por sus mantas, sino también por la integridad de su carácter. Con el paso implacable de los años, el tiempo parecía arrastrarse con una crueldad particular para doña Carmen. Cada invierno sucesivo la encontraba aún asistiendo al mercado, cargando su cada vez más deteriorada canasta de mimbre y con los hombros más curvados bajo el peso acumulado de los años y las adversidades. Su pequeño puesto de verduras se transformó gradualmente en un espacio cada vez más melancólico y olvidado, con productos marchitos y descoloridos que pocos se detenían a considerar. Los demás comerciantes observaban a doña Carmen con una combinación de compasión y recelo, como si temieran que su visible pobreza pudiera de alguna manera extenderse a ellos. A pesar de todo, la anciana nunca permitió que estas circunstancias minaran su dignidad o su fortaleza. Cada mañana se levantaba antes de que el sol iluminara el cielo, se vestía con sus ropas desgastadas y emprendía el largo camino hacia el mercado, portando su canasta vacía y preparándose mentalmente para enfrentar otro día de ventas escasas y miradas evasivas. En los días particularmente duros, cuando las dificultades parecían abrumadoras, doña Carmen no podía evitar que su mente vagara hacia sus hijos. Se preguntaba si aún estarían vivos, si habrían encontrado la felicidad y el éxito que ella tanto deseaba para ellos, o si, tal vez, la habrían relegado al olvido, enterrando los recuerdos de su madre humilde en algún recóndito rincón de sus corazones. En esos momentos de incertidumbre, doña Carmen apretaba los puños con fuerza y sacudía la cabeza, rechazando dejar que esos pensamientos sombríos tomaran el control. Se recordaba a sí misma que sus hijos nunca la olvidarían, así como ella nunca había dejado de pensar en ellos. Armada con esa convicción, enfrentaba cada nuevo día con una renovada determinación, dispuesta a superar las adversidades que se presentaran. Con el transcurrir implacable de los años, doña Carmen fue testigo de cómo el mercado, que alguna vez había sido un epicentro de actividad y algarabía, se fue sumiendo poco a poco en una penumbra de desolación y olvido. Los puestos, que habían vibrado con la energía de comerciantes y compradores, comenzaron a cerrar uno tras otro, hasta que solo quedaron algunos vendedores obstinados, aferrados a su medio de vida, por más precario que éste fuera. La ciudad que la rodeaba no era ajena a esta decadencia. Las fábricas que en tiempos pasados habían impulsado la economía local cerraban sus puertas una tras otra, y las calles, alguna vez llenas de vida,
ahora albergaban una sucesión de tiendas clausuradas y edificios abandonados, dejando un paisaje urbano cada vez más fantasmal. De alguna manera, el declive gradual del mercado y de la ciudad parecía ser un espejo de la propia vida de doña Carmen. A medida que los años se acumulaban, su fuerza se desvanecía, su espalda se encorvaba aún más y las arrugas marcaban su rostro con la profundidad de las fisuras en un árbol viejo y deteriorado. A pesar de esto, su espíritu se mantenía firme, un bastión de resistencia en medio del inexorable paso del tiempo. Fue en una mañana aparentemente ordinaria cuando sucedió algo que marcaría un punto de inflexión en su vida. Doña Carmen estaba en su puesto como de costumbre, disponiendo con poco ánimo las pocas verduras que había logrado reunir, cuando un sonido suave, casi como un ronroneo, capturó su atención. Al girarse, doña Carmen observó cómo un automóvil de lujo se estacionaba junto a la acera. Por un momento, pensó que tal vez el conductor se había equivocado de dirección. Era poco común, casi impensable, que alguien en un vehículo tan opulento visitara un barrio tan empobrecido. Pero su asombro creció exponencialmente cuando la puerta del coche se abrió y de él descendió un hombre vestido con un elegante traje italiano de líneas perfectas. El hombre, de estatura alta y apariencia distinguida, poseía un aire de refinamiento y sus rasgos afilados sugerían inteligencia y resolución. Doña Carmen se quedó sin aliento cuando el hombre giró su cabeza hacia ella y fijó su mirada en la anciana, como si la hubiera estado buscando específicamente. Algo en su expresión cálida y amigable desató un susurro de memoria en doña Carmen, un destello de reconocimiento que no podía ubicar completamente. El hombre le ofreció una sonrisa tranquilizadora y avanzó hacia ella con paso firme, mientras extraía un pañuelo de su chaqueta para secar discretamente una lágrima que resbalaba por su mejilla. «Doña Carmen», dijo con voz suave cargada de emoción al detenerse frente a su puesto, «¿cuánto tiempo ha pasado?» Desconcertada, la anciana parpadeó y observó más de cerca al hombre. Definitivamente, había algo en su presencia que le resultaba extrañamente familiar, aunque su mente luchaba por hacer la conexión clara. Notando la confusión en el rostro de doña Carmen, la sonrisa del hombre se amplió ligeramente, transmitiendo paciencia y una profunda emoción. «No me reconoces, ¿cierto? Es comprensible. Obsérvame atentamente, doña Carmen. Quizás eso ayude a refrescar tu memoria». La mujer entrecerró los ojos para examinarlo más de cerca. Algo en su expresión, en el ligero arqueo de sus labios, en el calor de su mirada, empezó a despertar viejos recuerdos almacenados en lo más profundo de su mente. De repente, como si se despejara una densa bruma, el reconocimiento la impactó con una fuerza abrumadora. Los ojos de doña Carmen se agrandaron enormemente. Un suspiro corto se le escapó de entre los labios. «¡Imposible!», exclamó con voz temblorosa. «Juan, ¿eres tú?». El hombre sonrió con emoción mientras unas lágrimas rodaban por sus mejillas. «Exacto, Carmen. Soy yo, el mismo hombre al que una vez le diste de comer cuando más lo necesitaba». La anciana se quedó paralizada, sobrecogida por la sorpresa. Miraba fijamente al hombre, recorriendo con la vista cada detalle de su renovado aspecto, mientras los recuerdos la inundaban por completo. Casi sin poder creer lo que veía, retrocedió unos pasos y se llevó una mano temblorosa a la boca para contener un sollozo. Ante ella, transformado completamente, estaba el hombre desaliñado y hambriento a quien había extendido una mano en un gesto de compasión muchos años atrás. «Juan», murmuró con voz apenas audible, «no lo puedo creer. Eres tú». El hombre asintió y avanzó un paso, extendiendo los brazos hacia ella. «Sí, Carmen, y jamás he olvidado lo que hiciste por mí aquel día. Gracias a tu bondad y generosidad, pude superar aquellos tiempos difíciles y convertirme en quien soy hoy». Incapaz de contener sus emociones por más tiempo, doña Carmen se dejó abrazar cálidamente, apoyando su rostro contra el pecho de Juan. El olor de su refinada colonia llenó sus sentidos, transportándola a un mundo de lujo y esplendor que nunca imaginó que conocería.
Juan le acarició el cabello con ternura, balanceándola suavemente como si fuera una niña, brindándole el consuelo necesario para que doña Carmen liberara el cúmulo de emociones reprimidas a lo largo de los años. Se mantuvieron en ese abrazo durante varios minutos, hasta que finalmente la anciana recuperó algo de calma y se apartó de él, los ojos humedecidos, pero con una expresión de asombro inconfundible. «Qué alegría verte de nuevo», dijo doña Carmen con voz trémula, observando detenidamente el elegante traje de Juan y su distinguida presencia. «Estás irreconocible, totalmente cambiado». Juan respondió con una sonrisa y tomó sus manos suavemente entre las suyas. «Te debo todo a ti, doña Carmen. Sin tu ayuda aquel día, sin tu acto de bondad, quizás nunca habría escapado de aquella vida en las calles». Doña Carmen lo miraba con una mezcla de sorpresa y admiración, casi sin poder creer la transformación de su antiguo conocido. «Pero, ¿cómo lograste cambiar tu vida de esta manera?». Juan suspiró con gratitud y miró a doña Carmen con cariño. «Es una historia larga, pero si tienes tiempo, me encantaría compartirla contigo. ¿Qué te parece si continuamos esta conversación en un lugar más cómodo? Conozco un excelente restaurante donde podemos hablar tranquilamente y disfrutar de una buena comida», propuso con una sonrisa aún más amplia. «Invito yo, por supuesto». Doña Carmen vaciló por un momento, parpadeando ante la magnitud de lo que estaba escuchando. Juan, el hombre que una vez había ayudado en un gesto espontáneo de compasión, ahora se había transformado en un hombre próspero. ¿Realmente era posible? El ruido de su estómago retumbando de hambre la sacó bruscamente de sus pensamientos, recordándole su precaria situación actual. Con una mezcla de vergüenza y apuro, rápidamente se cubrió el vientre con la mano, intentando silenciar el estruendo. Juan, lejos de sentirse incómodo o molesto por la situación, amplió su sonrisa comprensiva. «Al parecer, eso resuelve cualquier duda que pudieras tener», dijo con un tono amigable. «Vamos, mi coche está aquí. Disfrutaremos de un buen almuerzo mientras te cuento mi historia en detalle». Acto seguido, ofreció su brazo caballerosamente a la anciana. Doña Carmen lo miró con una mezcla de inseguridad y asombro, justo cuando su estómago volvía a gruñir de manera impertinente. Después de una breve vacilación, asintió lentamente y enlazó su brazo arrugado con el de Juan. Aunque su mente todavía estaba inundada de dudas y emociones contradictorias, estaba decidida a no rechazar la invitación a una comida sustanciosa. Al subir al vehículo, los ojos de doña Carmen se abrieron de par en par ante el lujoso interior del coche. Los asientos de cuero suave y los acabados cromados emitían una sensación de riqueza y elegancia que nunca había imaginado presenciar. Con dedos temblorosos, acarició la tapicería, sintiéndose fuera de lugar y temerosa de manchar o deslucir ese pequeño santuario de lujo. Es muy hermoso», murmuró, sin encontrar palabras más elaboradas para describir su impresión. Juan se acomodó junto a ella con una naturalidad que hacía parecer que viajar en tal lujo fuera lo más habitual para él. «Me alegra que te guste», respondió él con una sonrisa cálida. «Y esto es solo una pequeña muestra de lo que he logrado gracias a tu acto de bondad de hace años». Doña Carmen lo miraba atónita, todavía tratando de asimilar la transformación del hombre que, en otro tiempo, había sido tan desafortunado y ahora exudaba éxito y prosperidad. El viaje al restaurante transcurrió en un silencio embriagador. Doña Carmen simplemente observaba, asombrada, los majestuosos edificios que pasaban velozmente por la ventana, un marcado contraste con los deteriorados barrios que tan bien conocía. Al llegar al opulento restaurante, el ambiente se electrificó en el momento en que Juan pisó el elegante vestíbulo. Un grupo de empleados elegantemente vestidos se apresuró a atenderlo, brindándole una cálida bienvenida y reverencias. «Señor Morales, es un placer recibirlo de nuevo», le saludó un hombre distinguido, probablemente el maître, con una expresión seria. «Por favor, síganme, les mostraré su mesa de inmediato». El maître inclinó su cabeza en una reverencia y les indicó que lo siguieran con un gesto de su mano enguantada. Aún en estado de shock,
Doña Carmen se aferró más fuerte al brazo de Juan mientras avanzaban hacia un salón exquisito, cuyas paredes estaban adornadas con paneles de madera pulida y las mesas vestidas con manteles blancos prístinos. Cojines de terciopelo rojo adornaban las sillas y una melodía ambiental suave emanaba de altavoces ocultos en el techo. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de doña Carmen fue la espectacular vista panorámica. Desde un inmenso ventanal al final del salón se extendía una vista de la ciudad con sus imponentes rascacielos y estructuras modernas, un verdadero paisaje de acero y concreto bajo el sol. «Por aquí, señor Morales», dijo el maître con otra reverencia, guiándolos a una mesa junto al ventanal. Juan asintió y se sentó, invitando a doña Carmen a hacer lo mismo. Con movimientos algo descoordinados y todavía absorta en la impresionante vista urbana, la anciana tomó asiento junto a él. Tan pronto como se acomodaron, un grupo de meseros los rodeó con una diligencia que casi parecía digna de la realeza, ofreciéndoles copas de agua helada y una selección de panes aromáticos con una variedad de coberturas deliciosas que provocaron un nuevo rugido en el estómago de doña Carmen. «Señor Morales, le hemos preparado su mesa habitual como lo solicitó», anunció el camarero, haciendo una reverencia respetuosa. «Inmediatamente informaremos al sommelier y al chef de cocina de su llegada. Si necesita algo más, por favor, háganoslo saber», agregó con cortesía. Juan asintió con una sonrisa discreta y despidió al camarero con un gesto de su mano. Cuando quedaron solos, Juan dirigió una mirada intensa y seria a doña Carmen desde el otro lado de la mesa. «Bien, doña Carmen», empezó con un tono de voz bajo pero claro. «Creo que ha llegado el momento de que conozcas mi historia y entiendas cómo pasé de las calles a esta vida». Gestualizando hacia su entorno, con un movimiento amplio de su brazo, indicó el lujo que los rodeaba. Doña Carmen, nerviosa, se aclaró la garganta y entrelazó sus manos arrugadas sobre el mantel de lino. Asintió lentamente, sus ojos abiertos por la anticipación. Estaba verdaderamente intrigada por saber cómo aquel hombre, que una vez había sido un vagabundo desaliñado, a quien ella había mostrado compasión, había conseguido ascender a tal nivel de éxito y prosperidad. Juan respiró hondo y se reclinó en su silla, preparándose para narrar su relato. «Verás, doña Carmen», comenzó Juan con calma, retrocediendo en el tiempo a través de sus recuerdos. «Cuando me encontraste aquel día en el mercado, ya llevaba meses sin rumbo, vagando por las calles sin esperanza. Mi vida estaba en ruinas. Había perdido mi empleo, mi hogar, mi familia, todo». Se detuvo un momento, tomando un sorbo de agua para hidratarse antes de continuar con su relato. Doña Carmen lo miraba fijamente, colgada de cada palabra que salía de su boca. Había caído en un abismo de desesperación tan hondo que perdí toda esperanza. Dejé de buscar trabajo, de pedir ayuda. En cierto modo, había aceptado que mi final fuera en las calles, olvidado como un perro sin hogar. Al escuchar esto, doña Carmen contuvo la respiración, abrumada por la profunda tristeza que sentía por el hombre que Juan había sido alguna vez. Juan continuó, su mirada perdida en el horizonte, sus ojos oscuros moviéndose ligeramente mientras escarbaba en los recuerdos más dolorosos de su pasado. Recorría las calles día tras día sin un destino claro, parando solo para extender la mano y suplicar unas monedas a los transeúntes. La mayoría me ignoraba, claro está. Otros reaccionaban con desprecio, escupiéndome o lanzándome objetos, como si yo fuera menos que un animal, indigno incluso de la más mínima compasión. Doña Carmen bajó la vista, sintiéndose avergonzada y dolorida por la indiferencia y la crueldad de la gente hacia Juan. Notando su incomodidad, Juan ofreció una sonrisa tranquilizadora y extendió su mano para cubrirlas de ella, ásperas por el paso del tiempo. «No te preocupes, doña Carmen, no tienes por qué sentirte mal. Los sufrimientos que pasé no se comparan con la profunda vergüenza y el arrepentimiento que siento ahora al recordar hasta qué punto había caído». La anciana asintió en silencio, apretando su mano ajada contra la mano cálida y suave de Juan, encontrando un poco de consuelo en su gesto de afecto y comprensión. Juan continuó su relato,
manteniendo una sonrisa compasiva. Había días en que la desesperación me dominaba completamente y me encontraba tan agotado que ni siquiera podía pedir limosna. Simplemente me sentaba en algún rincón, acurrucado para mantener el calor, viendo pasar a las personas que ni siquiera notaban mi presencia. En esos momentos, reflexionaba amargamente sobre qué decisiones erróneas había tomado para arruinar mi vida de esa manera. Me atormentaba recordando los tiempos en que fui un empresario exitoso, amado por mi esposa e hijos. ¿Cómo había llegado a caer tan profundamente? Juan agitó la cabeza, sumido en sus pensamientos, y sus ojos se oscurecieron brevemente por el peso de esos recuerdos. Doña Carmen apretó su mano más fuerte, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Aquellos fueron mis días más oscuros», continuó él. «Llegué a sentirme tan desesperado que consideré poner fin a mi vida. Pero por más que buscaba, no veía ninguna salida, ninguna esperanza en el horizonte. Fueron las semanas más sombrías que he vivido, semanas que apenas sobreviví gracias a la caridad de personas compasivas, personas como tú, que no dudaron en extender su mano a alguien tan desafortunado en su momento de mayor necesidad». La anciana se estremeció al evocar aquel encuentro casual con el mendigo delgado y harapiento que había vagado cerca de su puesto, con el rostro marcado por arrugas y unos ojos que parecían haber perdido toda vida, y la punzada de compasión que la había impulsado a darle las últimas verduras que le quedaban. «Aquel día, cuando me diste esas verduras, no tenía idea de la magnitud del acto de bondad que estabas realizando», admitió Juan con seriedad. «En ese momento, pensé que solo era un gesto amable de tu parte, pero no fue hasta mucho después que realmente comprendí su significado». Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua, aclarándose la garganta antes de seguir hablando. En ese momento, un mesero atento se acercó a la mesa con una botella de vino. Con habilidad profesional, abrió la botella y comenzó a verter el vino en las copas con gestos fluidos y precisos. Juan le ofreció un asentimiento superficial y esperó a que el mesero se alejara para continuar su relato. «Al alejarme de tu puesto con esas verduras, lo único que sentía era un profundo alivio. Por primera vez en muchas semanas, sabía que iba a llenar mi estómago y calmar los dolorosos retortijones que me habían atormentado constantemente. Me refugié en un callejón solitario y devoré esas verduras con desesperación, saboreando cada bocado como si fuera el plato más exquisito que había comido en mi vida. Y no era para menos, pues había pasado días enteros sin comer nada». El semblante de Juan se oscureció mientras recordaba esas duras privaciones. Doña Carmen lo miraba con una expresión de profunda tristeza en su rostro, apenas pudiendo concebir las dificultades que él había enfrentado. Después de saciar mi hambre voraz, un sentimiento que había pensado perdido empezó a renacer en mí. «Esperanza», expresó Juan con una voz cargada de solemnidad. «Esperanza y determinación, como si tu gesto de generosidad, doña Carmen, hubiera revivido en mí las últimas reservas de fuerza y voluntad. Sentado entre la basura y los escombros de aquel callejón, me hice una promesa. Me propuse salir adelante, no rendirme, sin importar cuán imposible pareciera la situación. Estaba decidido a recuperar lo que había sido mío, y nada ni nadie me detendría». Las palabras de Juan resonaban en el pecho de doña Carmen, provocando un escalofrío de emoción contenida por el impacto que su simple acto de bondad había tenido en la vida de este hombre. La felicidad que sentía al darse cuenta de que un gesto tan humilde había influido tan profundamente en el destino de Juan era algo que apenas podía describir. «A partir de ese día, me apliqué con fervor a mi nueva misión», prosiguió Juan con tono enérgico. «Comencé a levantarme con las primeras luces del alba para hacer toda clase de trabajos esporádicos que pudiera conseguir, desde barrer las calles y limpiar establecimientos hasta descargar camiones y cualquier otro trabajo que requiriera fuerza física. Trabajaba sin descanso, reuniendo cada centavo que lograba ganar con la determinación de un poseso. Los días se volvieron extenuantes, las jornadas agotadoras, pero no me importaba. Cada nuevo día significaba una nueva oportunidad
de ahorrar un poco más, de acercarme otro paso a mi objetivo. El orgullo que destilaba la voz de Juan era inconfundible. La anciana lo contempló boquiabierta, asombrada de la fuerza interior que debió requerir una empresa semejante. Me tomó años, reconoció el acaudalado empresario con una leve sonrisa. Años de ahorrar moneda a moneda, durmiendo en pésimas condiciones y sobreviviendo prácticamente a base de las sobras que otros derrochaban. Fueron tiempos muy duros, no lo negaré. Hubo momentos en que estuve a punto de abandonarlo todo, cuando la desesperación conseguía quebrantar mi entereza. Pero entonces recordaba aquel momento en que acepté tu extraordinaria ofrenda, doña Carmen. Recordaba la determinación que había forjado en mis adentros ese día y me obligaba a perseverar. No podía defraudar el regalo que se me había otorgado. Juan extendió su mano para estrecharla de doña Carmen una vez más, observándola con un brillo especial en sus ojos oscuros. De no haber sido por tu bondad, por tu entrega desinteresada hacia un completo desconocido, no sé qué habría sido de mí. Es muy probable que me hubiera sumido todavía más en la miseria, perdiendo por completo la voluntad de continuar. «No digas eso», exclamó doña Carmen con voz temblorosa, sacudiendo la cabeza. «Fuiste tú, Juan. Nada de lo que lograste habría sido posible sin tu firme determinación. Yo solo te di un pequeño empujón. Tú hiciste el resto por tu propia fuerza». El hombre sonrió ante sus palabras y las aceptó con un leve asentimiento de cabeza. «Quizás tengas razón, pero si no hubiera sido por tu gesto, jamás habría conseguido encontrar la determinación que necesitaba. Así que, por favor, permíteme terminar mi historia». Doña Carmen asintió en silencio, conteniendo las lágrimas de emoción que ya pugnaban por brotar de sus ojos. Juan le dedicó una sonrisa cariñosa antes de continuar. «Después de muchos años de ahorros y esfuerzo, finalmente logré reunir el dinero suficiente para independizarme. Conseguí un humilde apartamento, algunos atuendos decentes y comencé a buscar algo más que las ocupaciones esporádicas que tanto me habían consumido. Poco a poco fui reinventándome, utilizando mis viejos conocimientos de negocios y habilidades interpersonales. Conseguí ingresar en una pequeña pero ambiciosa empresa que se especializaba en bienes raíces. Fueron tiempos duros, de mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero mi determinación no flaqueaba». Juan hizo otra pausa para beber un sorbo de vino, dejando que los recuerdos se decantaran momentáneamente. Doña Carmen aguardó con paciencia, aferrando la mano de Juan, como si temiera que fuera a desvanecerse si lo soltaba. Con el tiempo, mi esmero y dedicación atrajeron miradas dentro de la compañía. Prosiguió. Al fin comencé a destacarme y mis superiores no tardaron en percibirlo y fui ascendiendo a puestos cada vez más importantes, tomando un rol cada vez más activo en las operaciones de la empresa, hasta que finalmente llegó el día en que los socios fundadores, impresionados por todo lo que había logrado, me ofrecieron la oportunidad de comprar una parte mayoritaria de las acciones. Naturalmente acepté sin dudarlo. El riesgo era enorme, pero en ese entonces ya tenía suficientes ahorros y experiencia como para confiar en que lo conseguiría. Y vaya que no me equivoqué, añadió Juan con una leve sonrisa. Con mi activa participación, la compañía experimentó un auge sin precedentes. Nuestras operaciones se expandieron como nunca antes. Nuestros márgenes de ganancia se multiplicaron exponencialmente y pronto nos convertimos en una de las empresas líderes en bienes raíces de todo el país. Un involuntario escalofrío frío de admiración recorrió la espina de doña Carmen. Aquella empresa que había iniciado tan modestamente se había convertido en un verdadero imperio gracias a las acciones y el incansable esfuerzo de Juan. Por supuesto, siendo uno de los principales accionistas, mi riqueza e influencia no hicieron más que crecer, reconoció Juan con un dejo de orgullo. Fue así como finalmente pude permitirme todo esto. Esto que ves, las residencias de lujo, los automóviles de alta gama, los restaurantes exclusivos como este, todo lo que una vez consideré un sueño imposible. Juan le ofreció a doña Carmen una mirada cargada de cariño, tomando su mano con ternura entre las suyas.
Todo esto te lo debo a ti, doña Carmen, dijo con voz suave. Me enseñaste que todavía hay bondad en este mundo y me ayudaste a mantener la esperanza y la determinación incluso en los momentos más oscuros. Todo esto te lo debo a ti. Las emociones abrumaron a la anciana, que no pudo retener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Las lágrimas brotaron, deslizándose por sus mejillas arrugadas, mientras escuchaba el relato de cómo Juan había triunfado sobre la adversidad. Observándola con un profundo cariño, Juan soltó suavemente su mano y tomó una servilleta para secar con delicadeza las lágrimas de doña Carmen. «No llores, querida amiga», le susurró, su voz cargada de consuelo. «Las lágrimas solo ocultan la alegría de este momento. Un momento que, sin duda, ambos hemos esperado durante mucho tiempo». Doña Carmen asintió y se secó los ojos, sollozando suavemente, sobrecogida por la intensidad de sus sentimientos y sin hallar palabras para expresar la mezcla de alegría y gratitud que sentía. Justo entonces, el maître se acercó discretamente, acompañado de un pequeño grupo de meseros, y carraspeó para captar su atención. «Señor Morales», dijo con una reverencia, «el chef me ha pedido informarle que su platillo especial ya está listo para ser servido». Juan mantuvo su compostura, aunque una sonrisa cálida apareció brevemente en su rostro al mirar a doña Carmen antes de dirigirse al empleado. «Perfecto. Por favor, que nos lo traigan sin demora». «Por supuesto, señor», respondió el maître. Con un sutil gesto, el maître señaló a los meseros, que se apresuraron hacia la cocina para traer los platos. Los meseros, con habilidad y coordinación, colocaron los platos humeantes sobre la mesa, con movimientos precisos y sincronizados. Al levantar las tapas de plata, un aroma cálido y acogedor se liberó, envolviendo a doña Carmen en un olor que agudizó sus sentidos y despertó un hambre ferviente. Ante ella se presentaba un plato abundante, destacado por trozos jugosos de carne bañada en una salsa oscura y rica que se desprendía en volutas de vapor tentador. Acompañando al plato principal, una variedad de verduras frescas y papas doradas complementaban la carne, todo dispuesto con un cuidado estético que deleitaba tanto a la vista como prometía hacerlo al paladar. Juan observó la comida con una sonrisa satisfecha y luego asintió a los meseros. «Gracias, eso será todo por ahora», dijo con gratitud. Con una reverencia respetuosa, los meseros se retiraron, dejando a Juan y a doña Carmen en privacidad. Con un gesto fluido y elegante, Juan preparó su lugar en la mesa, acomodando su servilleta en el regazo con precisión. Mirando a doña Carmen con una sonrisa acogedora, le animó a comenzar. «Adelante, doña Carmen, sirve todo lo que desees. Hoy la comida corre por mi cuenta, por supuesto». En ese momento de simple generosidad, el lazo entre Juan y doña Carmen se reafirmó, un recordatorio palpable de que los actos de bondad pueden florecer en formas inesperadas y transformadoras. Mientras doña Carmen saboreaba cada bocado, la conversación fluyó libremente entre recuerdos y risas, tejiendo en el aire una profunda gratitud y el reconocimiento tácito de que la compasión y la generosidad son las verdaderas riquezas de la vida. Así, en la calidez de aquel restaurante, lo que empezó como una simple ayuda en un momento de necesidad, culminó en una amistad enriquecedora y un futuro esperanzador para ambos, demostrando que a veces el camino hacia la redención y la prosperidad se pavimenta, no solo con ambición, sino con la humanidad compartida en momentos de vulnerabilidad. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.